Ahí está el doctor con nosotros. Gracias por estar allí, ¿eh? Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuarentena optativa, ¿en qué consistiría, no? Este concepto también que pasa a ser novedoso. ¿Y cómo la ve usted? Mire, es novedoso para ustedes, es novedoso para mí. Es una información periodística que no sé de dónde sale. En ningún momento se los consultó, ni se habló de eso, ni en las reuniones con la doctora Carla Bisotti, ni con el ministro, ni con el presidente de la Nación. De modo tal que hasta el momento tengo que tomarlo como una versión periodística que no sé de dónde sale. ¿Y para usted hay margen para plantearse algún cambio en la cuarentena en función de la altura digamos, del calendario en que estamos, en función del frío que viene, el calendario de enfermedades y demás? ¿Se puede pensar en algún cambio que ya la sociedad está empezando a reclamar más fuerte? Mire, esto es un proceso. Efectivamente, lo que puede ser administrado es la cuarentena, no el contagio. En todo caso, vamos a ir viendo cómo van evolucionando los casos, que hasta el momento están evolucionando muy bien. Yo diría que, digamos, muy bien, puede sonar un poco fuerte porque en realidad tenemos algo más de 200 muertos y entonces eso evidentemente es un dolor para toda la sociedad y en particular para las familias que lo han padecido. Pero fuera de eso, cuando nosotros comparamos la cantidad de muertos por millón de habitantes que tiene la Argentina, comparada con algunos de los países que ustedes mencionaron, como Holanda y Suecia, por ejemplo, estamos en una situación mucho mejor, ni que decir la comparación con Brasil o Estados Unidos. De modo tal que aquí lo que estamos viviendo es una cuarentena que va a ir progresivamente agregando actividades en la medida en la que esto no ponga en peligro la situación de distanciamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes en el día de mañana puede ser que se encuentren, digo en el día de mañana no mañana sábado, digamos, pero digamos en algún momento del proceso, con que se pueden abrir cierto tipo de comercios, por ejemplo. Bueno, para entrar a esos comercios vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo para entrar a una farmacia o para entrar a un supermercado. Poca gente adentro, de acuerdo a la superficie en metros cuadrados del local, y al mismo tiempo cola afuera, con 1,5 metros de distancia entre persona y persona. Eso es fundamental que tenemos que entender. El distanciamiento social se va a mantener aunque algunas actividades se reabran. Y el tema fundamental acá, lo que es el talón de Aquiles del proceso, es el transporte. El transporte público es fundamental porque en Nueva York, por ejemplo, la vía de diseminación más rápida de la enfermedad fue precisamente el metro, o sea, el subterráneo. Ahora, doctor, le consulto, ¿no? Cuando usted dice vamos bien, esto tiene que ver con que la cantidad de fallecidos no es muy alta, digo porque como no hay suficientes test, digamos, para hacer a la población de manera masiva, uno por ahí ignora la cantidad de contagios o de infectados. No, por eso le pregunto porque, digamos, en base a qué se dice vamos bien, ¿no? Discúlpeme que la corrija, pero primero no es que no hay suficientes test, el Ministerio tiene cantidad suficiente de test para todos los que lo necesitan. Los test masivos no están indicados en ninguna circunstancia, porque no tiene ningún sentido testear personas asintomáticas. En todo caso, de lo que se trata es de ver la definición de caso, que la fuimos cambió como 3 o 4 veces desde el 3 de marzo. La última definición es del 16 de abril, donde hemos agregado datos que antes no teníamos simplemente porque no los conocíamos. Por ejemplo, la pérdida del olfato es una circunstancia que empezó a aparecer en la literatura a principios de abril, que empezamos a ver en la Argentina la segunda semana de abril. El día 16 la incorporamos como uno de los síntomas que tienen que despertar sospecha. Claro. Así que esto es dinámico, va cambiando. Yo les pido que tengan un poco de indulgencia con el sistema médico, porque han pasado 4 meses y 3 días desde que un colega allí en la ciudad de Wuhan, en China, describió un brote raro de neumonías y a partir de ese momento se desencadenó todo lo que ustedes ven. Yo tengo una biblioteca detrás de mí, no hay ningún libro que hable de coronavirus COVID-19 por lo menos. Así es. Entonces tengan en cuenta eso, estamos aprendiendo sobre la marcha y seguramente que podemos estar cometiendo errores. Doctor, esto que leíamos nosotros sin el conocimiento que usted tiene, por supuesto, de experiencia como está haciendo Suecia, de buscar que haya una suerte de contagio en los sectores que no tienen un peligro concreto, digamos que no va a ser grave la enfermedad para que queden de alguna manera inmunizados y preservar a los más adultos mayores o a la población de riesgo. ¿Está funcionando bien en Suecia? ¿Es aplicable en otros lugares como en la Argentina? ¿Es algo para observar? Mire, el problema que tenemos es que no sabemos si el virus deja inmunidad. Déjeme explicarle esto. Ajá. Si yo tengo sarampión
y genero anticuerpos porque tuve la infección por el sarampión cuando era chico, yo ya no necesito vacunarme. ¿Por qué no necesito vacunarme? Porque tengo anticuerpos que son neutralizantes, protectores. Si yo en cambio tengo HIV, voy a tener anticuerpos que el médico los va a determinar por el test de ELISA, va a decir, sí, este señor tiene anticuerpos y tuvo infección por HIV, pero resulta que esos anticuerpos no son protectores, no son neutralizantes. De modo tal que hasta que no sepamos si los anticuerpos son neutralizantes, es una estrategia, en mi opinión, sumamente riesgosa, que si ustedes miran los resultados de Suecia nuevamente en términos de mortalidad, en términos de cantidad de casos, no parece ser en realidad una estrategia que tengamos que imitar, por lo menos por el momento. Ojalá se pueda demostrar que la infección deja inmunidad permanente. No sabemos si deja inmunidad, si la deja no sabemos si dura 20 días o 20 años, de modo tal que tomar decisiones sobre esa base, en mi opinión, es un tanto riesgoso. Claro, pero nosotros le hacemos todas estas consultas porque, bueno, uno lee, ¿no?, noticias a nivel mundial. Por ejemplo, científicos de Corea del Sur aseguran que una vez que un paciente se enferma, ya no puede volver a agarrarse coronavirus porque logra esa inmunidad. Entonces hay como demasiado contraste en la medicina del mundo también, ¿no? La información que yo le doy es la que usted puede encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no puede asegurarse, tampoco puede decirse lo contrario. Claro. Entiéndame que no me molesta su pregunta, al contrario, se la agradezco para evitar confusiones. Claro. Simplemente lo que le estoy diciendo es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no se puede afirmar ni descartar que la infección provoque una inmunidad duradera. Hasta que no lo sepamos, no ha pasado tiempo suficiente para saberlo. Claro. Supóngase que alguien demuestra sí hay anticuerpos que tienen efectos neutralizantes. ¿Sabemos si duran 4 meses o 4 años? No lo sabemos porque llevamos 4 meses de enfermedad. Entonces hay que ser muy prudente con esto. Y por ejemplo, ¿qué se sabe de la posibilidad de extraer plasma de aquellos que hayan tenido coronavirus y bueno, y esto sirve al tratamiento de otro paciente, ¿no?, que esté atravesando una situación difícil? Bueno, fíjese que esa es una estrategia muy interesante que ha sido utilizada en la Argentina para tratar la fiebre hemorrágica argentina, una estrategia diseñada por el equipo del doctor Julio Maistegui en el Instituto de Virología de Pergamino, y que se empezó a aplicar para estos pacientes. Hay hasta el momento, en mi conocimiento, 2 trabajos publicados, uno con 5 pacientes a los cuales le fue bien, y un segundo trabajo que justamente apareció hoy, en el cual comparan 6 pacientes que recibieron el tratamiento con plasma de convaleciente con 11 pacientes que no lo habían recibido. No es un trabajo prospectivo, no es un trabajo donde se organizó y se dividió al azar a los pacientes, sino un trabajo retrospectivo. Y lo que se vio es que los que tenían tratamiento con plasma de convalecientes reducían el tiempo en el cual eliminaban virus de su organismo. Sin embargo, la mortalidad no fue diferente. Pero son estudios muy chicos todavía. Es una esperanza posible, pero va a haber que establecerlo con número de pacientes más grande, digamos, que permita realmente sacar conclusiones. Doctor, hay una lista interminable de personas de los distintos sectores económicos y sociales que dicen, pero mi actividad podría ser liberada, desde un profesor de tenis porque dice que uno se ubica en cada punto de la cancha, hasta los peluqueros que dicen, si nosotros mantenemos medidas de seguridad como hacen los odontólogos, podríamos cortar el pelo, cantidad de casos así, ¿no? Y algunos que a lo mejor no son riesgosos realmente. ¿Se puede ir analizando y liberando por sector? ¿Conviene que toda la sociedad siga paralizada prácticamente como está hasta ahora? ¿Cómo lo ve usted? Mire, lo que viene haciendo el gobierno nacional hasta ahora es ir liberando actividades que luego las provincias definen, cada jurisdicción define qué es lo más apropiado. Obviamente la respuesta para Catamarca no va a ser la misma que para la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Catamarca tiene 0 casos y la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, es uno de los focos importantes junto con el conurbano bonaerense. Entonces, en primer lugar va a haber una segmentación geográfica. En segundo lugar, el problema no es el peluquero. El problema es cómo llegan los peluqueros a la peluquería, cómo llegan los clientes ahí. Porque si nosotros tuviéramos la certeza que todo el mundo va caminando a la peluquería del barrio, las peluquerías estarían abiertas, simplemente tendrían que trabajar con turno previo para que no se acumule la gente en la sala de espera. Es decir, la actividad de la peluquería no es lo que pone en peligro la situación. Lo que realmente nos preocupa es el transporte. Yo no sé cómo es la situación del transporte en Córdoba, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires la gente viaja muy amuchada, o viajaba muy amuchada, mejor dicho. Desde que se implantó el aislamiento social la cosa cambió totalmente, pero viajar en el subterráneo a las 6 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires es viajar como una lata de sardinas. Entonces esa situación es la que no puede volver. Normalmente, ¿qué nos dicen los intendentes? No use su vehículo, use el transporte público. Bueno, ahora los intendentes van a tener que empezar a decir, si puede, use su vehículo, camine, use la bicicleta, pero no se suba al transporte público, porque cuanto menos gente haya en el transporte, mejor. Claro. Una de las razones, no la única, por la cual no vuelven las clases,
meses es que la suspensión de la actividad de clases baja más o menos en un 20% el peso sobre el transporte urbano. Entonces es una de las razones que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora hay una gran expectativa y sobre todo un gran temor a ese famoso pico, ¿no? Y mi pregunta es, si nosotros pudiésemos mantener este nivel de cuarentena y de distancia y de cuidados, ¿puede suceder que ese pico nunca llegue y por lo tanto le dé lugar a los hospitales a atender a los casos más urgentes? Porque hay un temor, mire, ¿no? Hay un peso de miedo inclusive a ese momento. Mire, pico va a haber, porque va a haber un día en el cual será el día que mayor número de casos se acumulen. Hoy se acumularon creo que 108 o algo por el estilo. Mañana pueden ser 300 y capaz que ese es el pico, o 3.000 dentro de una semana, no lo sabemos. Y en algún momento ese pico va a llegar y después el número de casos va a empezar a bajar. Ahora, el pico puede tener el tamaño del Everest, o puede tener el tamaño del Uritorco, o puede tener el tamaño de una pequeña sierra de Tandil. De modo tal que no sabemos la magnitud del pico. Pero lo que sí hay que decir es que cuanto más tarde llegue el pico, podemos lograr lo que usted exactamente decía recién, el sentido de evitar la sobrecarga del sistema de salud. Lo que no queremos que nos ocurra es lo que le pasó a los colegas en España y en Italia, que fueron sometidos a la peor violencia moral que puede tener un médico, que es tener que decidir a quién le pongo un respirador y a quién dejo morir. Claro. Eso es lo que no puede ocurrir. Y todo este tiempo que hemos venido ganando, lo hemos venido ganando no solamente comprando más respiradores, ya se incorporaron más de 800 y justamente en su provincia, en Córdoba, están las 2 fábricas de respiradores, de las pocas que hay en América Latina, por lo cual tienen que estar orgullosos. No solamente se trata de comprar los equipos de protección personal para el equipo de salud, de comprar los kits, comprar todos los insumos necesarios, sino además entrenar personal. Yo quiero que ustedes sepan que médicos residentes de otras especialidades están siendo entrenados para manejar respiradores, porque se supone que hay médicos de terapia intensiva que no van a alcanzar para manejar toda la cantidad de respiradores que tenemos, y algunos de ellos posiblemente se van a enfermar y van a tener que salir de la tarea antes de lo indicado. Doctor Kahn, cuando se reúnen para analizar la situación sanitaria con el presidente, los especialistas y demás, hablan de la situación psíquica de la gente que arrastra más de 40 días de encierro. Digamos, eso no tiene que ver con el virus, tiene que ver con el estado de agotamiento, el estrés, la violencia doméstica, todo lo que está apareciendo derivado de la presencia del virus. Mire, en todo momento en las conversaciones con el presidente analizamos la situación en 3 dimensiones. Una obvia, que es la sanitaria, la otra la socioeconómica y la otra la psicológica individual. O sea, estamos perfectamente conscientes de la situación y en cada momento las decisiones que se toman tienen que tener el balance para entender qué es lo que podemos liberar, en qué condiciones liberarlo. En realidad nosotros no opinamos sobre qué es lo que se debe abrir. A ver, quienes opinan sobre esto en todo caso serán el ministro de Economía, el ministro de la Actividad Productiva, el ministro de Trabajo. Nosotros lo que decimos es el cómo. Es decir, el cómo tiene que ser de una manera tal que no signifique una salida masiva de gente, una aglomeración de gente en los medios de transporte. Y hay que tener en cuenta el balance. Mire, cada vez que nosotros proponemos una medida, la primera respuesta del presidente es: ¿ustedes me pueden garantizar que esto no va a aumentar el número de muertos? La obsesión del presidente es que el número de muertos en Argentina no sea un número, digamos, excesivo o al menos reducirlo al mínimo posible. Entonces cada caso cada opción se va discutiendo y se va viendo. Y usted habrá visto que cuando se liberó, por ejemplo, la posibilidad de que la gente pudiera salir a caminar una hora 500 metros a la redonda, hubo jurisdicciones como en la que yo vivo y en la que ustedes viven que decidieron que no era el momento de aplicarlo. Bueno, lo van a poder aplicar más adelante si quieren, pero hay cosas que no, hay cosas que claramente están por el momento totalmente restringidas. Por ejemplo, los vuelos internacionales, la apertura de fronteras, los vuelos entre las jurisdicciones, que en algún momento se van a abrir, estoy seguro, pero por el momento siguen cerrados. Entonces, más bien desde Presidencia lo que se hace es limitar qué es lo que no se puede hacer e ir habilitando otras a criterio de cada jurisdicción, ¿no? Bueno, nos encanta contar con su palabra, así que bueno, es tan amable con Córdoba que lo que vamos a hacer es, cuando esto se termine y se abra el Kempes, lo vamos a invitar especialmente, lo llevamos con nosotros a ver el partido de donde sea. Ya dijo la otra vez que los de Talleres se tienen que aguantar, y los de Belgrano también, seguramente bastante tiempo sin ir a la cancha, ¿no? Mire, le voy a decir una cosa, tengo muchos afectos a la provincia de Córdoba, la he visitado muchas veces, y déjeme decirle que estuve en el Kempes cuando jugó Talleres con mi equipo, con San Lorenzo, lamentablemente perdimos. Bueno, habrá una próxima. Eso fue una buena noticia acá en Córdoba. Bueno, doctor Kahn, ha sido muy amable como siempre, y muy claro para explicarnos cosas complicadas. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, gracias por Buenas noches, gracias.